Continuamos con La Noche. La familia del escritor y disidente cubano Ángel Santiesteban alertó a la comunidad internacional porque el pasado 9 de abril oficiales del régimen cubano lo escondieron y era incierto su lugar de reclusión luego de 2 meses de detención. Este miércoles Santiesteban reapareció con una carta que el programa La Noche conoció en primicia. A continuación les presentamos partes del conmovedor texto que Santiesteban le dirigió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que denuncia torturas, condiciones infrahumanas de reclusión y suicidio de prisioneros que al parecer prefieren la muerte que estar en una cárcel cubana. Las críticas del escritor cubano Ángel Santiesteban fueron un pretexto para que el régimen de los Castro emprendiera una persecución en su contra. Ahora, con esta falsa también de Raúl Castro como presidente de la CELAC, pues bueno, para él sí tiene una imagen ante el mundo que debe estarse mirando en estos momentos, esa imagen de presidente falso, por supuesto, como es el presidente falso de Cuba, que nadie lo ha elegido. El pasado 28 de febrero fue encarcelado luego de haber sido acusado de violación, robo e intento de asesinato a su exesposa Kenia Rodríguez. A pocos días de cumplir 2 meses de prisión, el escritor envió una carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar los tratos inhumanos a los que ha sido sometido. Fui trasladado el pasado 9 de abril, momentos antes que llegaran los periodistas internacionales a la prisión La Lima. Me sacaron por la puerta de atrás y fui llevado a otra cárcel, la 1580, donde se cometen todo tipo de ultrajes y humillaciones dignos de los campos de concentración nazis. En su misiva, el intelectual denuncia la grave situación humanitaria en las cárceles cubanas. La falta de alimentación y sanidad adecuada son los otros elementos que suman para hacer de esta prisión un auténtico campo de concentración. Se violan los derechos más elementales del ser humano y de sus familias. Los reclusos viven hacinados y en violencia continua. El escritor, que también emprendió una huelga de hambre, fue torturado por varios guardias para que consumiera alimentos. Fui violentado por varios guardias que me introducían una sopa pestilente que me asfixiaba, hasta dejarme sobre el piso de la celda completamente cubierto de los alimentos que, sin poder evitarlo, los devolvía. Esta misiva se convierte así en otro desesperado llamado de Ángel Santiesteban, que ahora acude a un organismo internacional con el fin de que medie para que el régimen castrista establezca un compromiso con los derechos humanos. Rogamos a Dios que ponga sus manos piadosas sobre este país olvidado por la comunidad internacional y que logren llegar a los testimonios de los presos sin que antes sean amenazados como ocurre normalmente. La publicación de esta carta del escritor Santiesteban coincidió con la presentación de los argumentos que el gobierno cubano llevará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la próxima semana en Ginebra, Suiza. Según el régimen de los Castro, la peor amenaza para la vida de los habitantes de la isla es el embargo económico que sostiene Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, saludamos a Lilo Vilaplana. Él es escritor cubano, director de cine y televisión, además amigo del escritor que está en prisión, de Ángel Santiesteban. Bienvenido, Lilo, al programa La Noche. Hola, Jason, ¿cómo estás? Justamente el día en que Cuba abría las puertas de sus cárceles a la prensa internacional para mostrar en qué condiciones estaban los reclusos, su amigo Ángel Santiesteban es trasladado extrañamente a otro lugar. Se había dicho que estaba desaparecido, que no se tenía noticia de él. Ahora parece haber aparecido en otra prisión y la Noche de NTN 24 ha conocido esta carta. Pero ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentra su amigo Lilo? ¿Ya ha podido hablar con el señor Ángel Santiesteban? No, imposible hablar con él. Me entero por otras personas acerca de su estado. El gobierno de los Castro siempre le ha puesto una curita al gran cáncer que hay en la isla. Ángel es escritor, lo ha demostrado en este libro, Los hijos que nadie quiso, y en otros muchos libros que ha publicado, todos los premios que ha ganado. El gobierno de Cuba, el gobierno de Castro, no de Cuba, la dictadura de Castro, no ha demostrado ser un gobierno, sino ha demostrado ser unos dictadores que acaban con todo aquel que piense distinto. Ángel Santiesteban es un hombre que ellos lo juzgaron por una causa civil y estando prisionero lo escondieron en un calabozo para que no se entrevistara con los derechos humanos.
Si es así, entonces no es una causa civil, es una causa política, y es lo que siempre han tratado de esconder ellos. La dictadura cubana es férrea, es totalitaria, lo demostró desde los primeros años cuando estuvo preso el señor Hugo Matos, solamente porque le planteó a Fidel Castro que él no creía en lo que él estaba haciendo en su proceso. Y así también pasó con Ángel Esteban, a partir de que tuvo un blog, pues le hicieron la vida imposible en Cuba. ¿Y cómo está ahora? ¿Dónde lo tienen? ¿En qué condiciones? Él está pagando igual una pena de prisión, pero en este traslado, ¿a dónde terminó? Sí, lo último que sé fue que él estaba en la prisión de Valle Grande y lo trasladaron, cuando llegó la visita de los derechos humanos, lo trasladaron para la prisión 1580, algo así, 1530, una prisión con un número de 4 letras terrible, en el cual lo condenaron a una celda de castigo, le apretaron la nariz, le dieron a tomar un brebaje para que se sintiera mal, ha adelgazado bastante. Angelito es un escritor el más importante de mi generación y está sufriendo solamente por pensar distinto. Entendemos, señor Vilaplana, la frustración. Sabemos que usted está en Colombia, también en un momento vivió en la isla lo que muchos de sus compañeros como Ángel Santiesteban han tenido que pasar. Y cuando conoce noticias como la presentación de un informe de derechos humanos la próxima semana en Europa por parte del régimen cubano, ¿qué piensa? Todas estas reformas, todas estas aperturas, la aparente entrada de Internet, la reforma migratoria que le permite salir a algunos disidentes, ¿cree usted que la comunidad internacional va a aprobar esta gestión? Señor, si usted ve el caso de Venezuela, Jason, si ve el caso de Venezuela, que acaba de ganar el opositor Capriles, y el gobierno de Cuba fue capaz de colocar a Maduro, porque fue una cosa descarada que no van a hacer con unos pobres opositores cubanos que solamente tienen como arma su verdad, su lucha, desamparados porque no hay una prensa que los apoye, no hay un canal de televisión que pueda promulgar lo que está pasando, que pueda contar lo que pasa en Cuba de verdad, que encierra a un escritor como Ángel, que es premio Casa de las Américas, premio Juan Rulfo, premio Alejo Carpentier, solamente porque armó un blog y, como te repito, lo condenan por una causa civil. Para ello, el que es contestatario lo toman como un delincuente. Es el caso, dice que van a encerrar a Capriles y lo que han disparado han sido la gente de Maduro. O sea, hablo de Venezuela porque se emparenta con el tema del castrismo en Cuba. Son unos delincuentes con poder y estos delincuentes empiezan a pasar por encima de todo el mundo solamente para mantener su trono, su tranquilidad. O sea, hay muchas maneras de llegar al poder. Están las urnas, pero ellos quieren hacerlo por la fuerza, con las armas, avasallando, acabando con los hombres. Y eso me parece a mí un disparate que están cometiendo estos tiranos trasnochados, ya perdidos en América Latina, porque creo que nadie más le va a comer cuento a estos, digamos, personajes macabros que solamente se reúnen para hacer una pandilla, y eso han hecho con mi amigo Ángel. Se han apandillado para acabar con él. La pregunta que hacemos a nuestros televidentes el día de hoy en el programa La Noche es: ¿qué puede decir Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando disidentes siguen denunciando actos represivos? Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Leemos algunos mensajes de televidentes. Jaimén Chica Jiménez dice: sería ridículo que violadores de derechos humanos como es el régimen castrista dieran un sermón de ellos. También nos escribe Federico Nieves, dice: ¿qué puede decir Estados Unidos de derechos humanos cuando tiene la cárcel de Guantánamo y mata niños con drones en Afganistán? Momento de una nueva pausa en La Noche. Al regresar, la segunda parte de la entrevista con la bloguera cubana Joanny Sánchez al programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.